Dios te bendiga, amado. Dios te guarde en esta hora. Saludo a los amigos, los hermanos que siempre están con nosotros de parte mía, de mi amada esposa Elizabeth. Amado, quiero en esta hora, amado, leer un verso que se encuentra en Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. La poderosa palabra del Señor dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Padre, a ti la gloria, a ti la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables, que tú ministres, que tú te glorifiques de manera poderosa en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mira, amado, quiero comenzar en esta hora haciéndote una pregunta. ¿Dónde se originó la maldad? Porque la maldad, amado, no se originó en el Edén, sino fue en el cielo, cuando un querubín, que hoy lo conocemos como Satanás, quiso ser como Dios. Eso se encuentra en Ezequiel capítulo 28, 14 y 15. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Escuche bien el privilegio que tenía, amado, Satanás. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Escuche bien, dice: perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. O sea, era perfecto en todos sus caminos desde el día que Dios lo había creado. Y dice una coma y dice ahora: hasta que se halló en ti maldad. ¿Por qué, amado? Porque cuando vemos la Biblia, dice en Isaías capítulo 14 al 12 al 15, dice, amado: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? El privilegio que tenía Satanás, amado, el privilegio que Dios, amado, cuando lo creó, le dio el privilegio de ser uno de los ángeles que ministraban y uno de los ángeles, amado, que dirigían todo en el cielo. Y sigue diciendo este verso: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Ahí fue, amado, donde Satanás empezó a enorgullecerse y quiso ser como Dios. Y dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Escuche bien, en lo alto, juntos a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Porque el único, amado, Satanás quiso ser como Dios y quiso, amado, levantar un trono donde él no entendía que el único trono es el trono de Jehová de los ejércitos. El único grande se llama Jehová, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y Satanás en su corazón decía: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero Dios dice, amado, dice esta próxima estrofa, dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En otras palabras, amado, Satanás, amado, se enorgulleció y quiso ser como Dios, y Dios lo derribó. Porque el único grande, como le dije, es Dios, Jehová de los ejércitos. Y cuando nos damos cuenta, amado, allí fue donde se originó la maldad. Ahora bien, amado, cuando Dios, amado, saca a Satanás y le quita el privilegio que tenía, dice la Biblia que Dios crea el cielo y la tierra y todas las cosas que Él creó, amado, que está a nuestro alrededor. Dice que Dios lo creó y era bueno. Y creó al hombre, a Adán y a Eva, y lo puso en el Edén. Y esto, amado, dice la Biblia que cuando Satanás vio todo esto, en el Génesis capítulo 3, vino Satanás a tentar a Eva. Y por medio de cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado en el mundo. Y dice la Biblia, amado, que por un hombre entró la condenación, pero por un hombre que se llama Jesús entró la justificación de nuestros pecados.
Y lo que el enemigo no sabía, amado, era que Dios ya tenía un plan. Dios es soberano y sabe todas las cosas. Y Él sabía que esto iba a pasar, amado. Pero gloria a Dios por Jesucristo, amado, que vino y murió en la cruz del Calvario y derramó la sangre. Y hoy tenemos perdón por medio de Cristo Jesús, por esa sangre poderosa que nos limpia de todo pecado, amado. Dios es bueno y la misericordia, amado, el plan perfecto de Dios, amado, el cual Satanás lo perdió todo, pero tú y yo tenemos el gran privilegio de volver a restaurar esa relación íntima con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la pregunta es, amado, porque tú y yo fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Y dice la Biblia, amado, en Efesios capítulo 2, escuche bien, en Efesios capítulo 2 la Biblia dice, amado, que un verso, y quiero leerlo, amado, Efesios capítulo dice que, y Él os dio vida, verso 1, a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia, amado. Pero hoy tú y yo, amado, no somos perfectos, pero no practicamos el pecado. Escuche bien, amado, no practicamos el pecado. Porque cuando estábamos ajenos de la vida de Dios, amado, ignorantes, atados por el pecado, esclavos del pecado. Pero una vez Cristo vino, amado, Dios nos libertó de la esclavitud del pecado. Y hoy, amado, tenemos la dicha, la bendición, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, por eso, amado, hay un verso en 1 Juan capítulo 5, verso 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, amado, porque tú y yo hemos nacido de nuevo. Por eso Pablo escribía en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice que de modo que uno esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas las ha hecho nuevas. Y este verso, amado, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Escuche bien, porque fuimos engendrados, amado, fuimos transformados, fuimos libertados por causa, amado, que tú y yo recibimos a Cristo. Y hoy, amado, fuimos engendrados en Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Y dice, y el maligno no le toca. En otras palabras, cuando Pablo escribía a los romanos en el capítulo 6, verso 1, dice, ¿qué pues diremos a esto? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda. Y dice, en ninguna manera. Dice el verso 2, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oh, gloria. En otras palabras, amado, si nosotros fuimos engendrados, fuimos transformados, que el Espíritu Santo hoy vive en nosotros, amado, ¿cómo perseveramos nosotros en el pecado? En ninguna manera, amado. Nosotros hemos muerto al pecado y hoy vivimos por la gracia y la misericordia de Dios, amado. Fuimos transformados, Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Por eso la Biblia dice en 1 Juan capítulo 3, verso 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios, escuche bien, todo aquel que es nacido ¿de qué? De Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y amado, todo aquel que me está escuchando, todo aquel, amado, que hemos recibido a Cristo,
Dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y siempre, amado, tú y yo no somos perfectos. Yo quiero que te entiendas que siempre que cometemos un error, amado, el Espíritu Santo nos da siempre convicción. Nos tristecemos y el Espíritu Santo nos ministra y nos habla y nos dice: lo hiciste mal. ¿Y qué nosotros hacemos, amado? Viramos hacia atrás. Nos arrepentimos, le pedimos perdón. ¿Por qué? Porque ya nosotros no somos como antes. Hoy tenemos la bendición, amado, de que Dios mismo vive en nosotros y nos da convicción cuando nosotros estamos mal. Por eso este verso de 1 Juan capítulo 3 verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Y no es que no cometemos errores, es que no podemos, amado, deliberadamente, amado, cometer pecado, porque es que el Espíritu Santo nos da la convicción y dice: no lo haga. Y Dios, amado, mismo nos lleva, amado, a esta gran bendición de convencimiento para la gloria de Cristo. Y por eso cuando Pablo escribe, amado, a los romanos, en el capítulo 8, dice el verso 1, escuche bien. En el verso 1 dice: ahora pues, escuche bien, ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, amado, Pablo escribe, porque hay dos clases, amado, de cristianos. Y tú debes entender que tú y yo no practicamos el pecado y vivimos, amado, conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque el que vive conforme a la carne moriréis, dice la Biblia. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, amado, viviréis. Eso es lo que dice este capítulo de Romanos, que es un capítulo poderoso, amado. Un capítulo, amado, poderoso, que nosotros podemos leer, amado, y examinar nuestras vidas a ver dónde realmente estamos. Y hoy en día no se habla de esta gran verdad. Porque por eso cuando Juan escribía, Dios, amado, por medio del Espíritu Santo, a Juan le daba esta revelación poderosa y le decía, y decía el verso que leímos, que el que practica el pecado es del diablo, porque hoy nosotros fuimos libertados por el poder del Espíritu Santo y hoy tenemos nueva vida y podemos, amado, ser dirigidos por el Espíritu para que nosotros vivamos una vida victoriosa, reconociendo que hoy tú y yo somos hijos de Dios. Por eso, amado, cuando el apóstol Juan escribía esta poderosa carta que hemos leído en el capítulo 3, amado, el verso 1, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Escuche bien, cuán amor nos ha dado Dios, amado. Dios nos ha dado la bendición y la dicha, como les dije antes, porque la Biblia dice, amado, que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy, amado, tenemos la dicha, la bendición, como escribía Juan en esta carta, de que decía: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, amado. Por esto el mundo no nos conoce, porque el mundo no le conoció a él. Pero me encanta, amado, porque el apóstol Juan decía: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué lindo, amado, porque cuando leemos la Biblia, amado, en los evangelios, y dice la poderosa palabra en Juan capítulo 1, amado, dice verso 11, y dice: a los suyos vino, a los judíos, y los suyos no les recibieron. Mira cómo dice el verso 12 ahora. Esto es para ti y para mí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el apóstol Juan se maravillaba de cómo el amor de Dios regenera a los creyentes. Una experiencia que el mundo no puede comprender. Tú y yo tenemos la dicha, la bendición, amado, de tener el Espíritu Santo que nos transforma día a día. Una experiencia poderosa que el mundo, amado, no comprende. Por eso el 2 Corintios capítulo 3 versos 17 al 18 dice: porque el Señor Él es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto,
nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Dice, mira cómo dice ahora, somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En nuestras palabras, amados, el apóstol Juan se maravillaba que el amor de Dios nos genera día a día una experiencia poderosa por medio del Espíritu Santo, porque cuando la Biblia habla y dice, amados, que conoceréis la verdad y la verdad os hará que libre. Y esta es la gran bendición, amado, que tú y yo tenemos en Cristo Jesús, amado, que esta verdad nos hizo libre. Y hoy, amado, no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. Por eso cuando Pablo escribía, decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive yo, sino vive Cristo en mí. Y hay un Dios todopoderoso, amado, que vive en nosotros, porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, por eso cuando el apóstol Juan escribía, amado, que dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no los conoce, porque el mundo no le conoce a Él, o no le conoció a Él. Y amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora bien, Juan acaba de decir que el cristiano está de camino hacia ver a Cristo y ser como Él. Cuando tú y yo tenemos esta gran esperanza, que esperamos, amado, que un día seremos transformados y seremos como Cristo, que algún día Cristo levantará la iglesia, que algún día todas las promesas que tú y yo tenemos nos da la bendición, amado, que podemos tú, amado, de resistir a la tentación, de vivir una vida digna de santidad, porque la Biblia dice, el verso que leímos, que el que practique el pecado es del diablo. De nuestras palabras, amado, nosotros no practicamos el pecado, no somos perfectos, pero debemos reconocer que el que vive de nosotros, dentro de nosotros, es santo, 3 veces santo, amado. Y la Biblia dice, ser santo porque yo soy santo.